Buenas, mi nombre es Valeria Costa Guzmán, estudiante de Derecho de segundo semestre diurno. En el día de hoy está a mi cargo la presentación del Caso Josefina Murillo Chacón y votantes a favor de la consulta popular en contra de la República Pluralista de Incorruptia. Hace énfasis en la violación de los derechos de la mujer, expresamente en el pueblo chiru, que es uno de los 4 que conforman Incorruptia. Esta violación de los derechos de la mujer se refiere, en este caso concreto, a una sanción impuesta a una de las habitantes de Chiru por parte de la Maren, que es una de las líderes de los pueblos indígenas. Para hablar a profundidad de este tema, vamos a referirnos al artículo 1 de la Constitución Política de Incorruptia. Este artículo dice y reza lo siguiente: Incorruptia es un Estado social de derecho pluralista, democrático, intercultural, multicultural y descentralizado. Incorruptia reconoce el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Incorruptia actualmente es habitado por 4 grupos indígenas. Entre estos 4, como ya mencionamos anteriormente, se encuentra Chiru, que cuenta con la población más grande de estos pueblos indígenas. Incorruptia se caracteriza por su lucha en contra de la corrupción, su transparencia y su lucha por medio de todas sus normas que tipifican sanciones en contra de la corrupción e injusticias. En cuanto a su presidenta Josefina Murillo Chacón, fue la primera mujer en llegar al poder en Incorruptia. Además, se caracteriza y es admirada por luchar por la igualdad de género, sobre todo en el sector público. Por otra parte, Incorruptia hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego de toda la información de este país y de su representante política, podemos iniciar a hablar del caso concreto. Chiru habita en Quillamanta, cuya regulación se fundamenta en sus costumbres, usos y tradiciones. En cuanto a su soberanía, se rota el poder anualmente para que todos puedan gobernar en familia, porque además se hace entre el marido y la esposa. La mujer refiriéndose a las mujeres y el marido refiriéndose a los hombres. Son los que denominábamos a lo largo de este video como los Maren. Nit la esposa y Do el esposo. Asimismo, Chiro está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de Incorruptia. En octubre del 2015 fue llevado un caso en el que se encontró a una mujer en flagrante adulterio, teniendo en cuenta que el adulterio es castigado en Chiru por ser considerado como una fractura al orden y a la familia, el cual es el núcleo principal de los pueblos indígenas. Este caso fue llevado a la Maren y luego de que ella escuchara ambas partes, llegó a una conclusión en base a la resolución de conflictos, y fue que la mujer fuera sancionada con 5 azotes, que se le quitaran la mitad de sus cabellos y que fuera llevada a la plaza de Quillamanta para que los demás habitantes la vieran. Sin embargo, esta sanción llegó a un medio de comunicación nacional debido a la filtración de un video grabado por una periodista nacional. Dicho video causó conmoción dentro de toda la población de Incorruptia. Esto trajo consigo que líderes políticos y organizaciones en pro a los derechos de la mujer se quejaran y dijeran que estas sanciones eran desproporcionales. Además, alegaban que hay falta de control estatal en respecto a las sanciones que traen estos pueblos indígenas en contra de sus habitantes mujeres. Además de esto, la presidenta de Incorruptia, la señora Josefina Murillo, se pronunció ante esto y dijo que era una clara violación de los derechos de la mujer y que además mostraba que era una comunidad machista y que violaba los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque en los casos de adulterio de hombres nunca se había presentado este tipo de sanciones. En consecuencia, se hizo una consulta previa dentro de los términos legales el 29 de diciembre de 2015, donde todo el territorio nacional debía responder a la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con incluir en el texto de la Ley 28 de 2007 un artículo que prohíba expresamente que el adulterio sea considerado como delito dentro del marco de la aplicación de justicia indígena?
La pregunta tuvo como resultado que el 61% de la población votara a favor y el otro 39% en contra. Fue así como la presidenta, en total ejercicio de sus facultades, emitió el decreto. No obstante, con fundamento en los artículos del 50 al 53 de la Constitución Política Incorruptiana, los diputados sometieron a un juicio político a la presidenta Josefina Chacón por los alegatos del señor Ivy Daniel, que es un congresista representante de los pueblos indígenas. El congresista afirma que la presidenta puso en tela de juicio la pluralidad jurídica tipificada en el artículo 1 de la Carta Magna. Esto en base a que la consulta previa que ella hizo fue dirigida a todo un territorio nacional en el cual se ventilan los derechos de los indígenas y por ende esta pregunta debió ser dirigida a los mismos afectados, los pueblos indígenas. Los derechos fundamentales de los que habla es la autonomía de los pueblos indígenas para tomar su propia justicia y la aplicación de sus normas y sus leyes. A su vez, se solicitó dejar sin efecto la consulta popular. La CID otorgó medidas cautelares a favor de la señora Josefina Murillo Chacón y ordenó suspender la decisión del Senado relacionada con la destitución e inhabilitación con el propósito de que se respetaran sus derechos políticos. A continuación, la pregunta problema. ¿Cuáles son las políticas públicas y leyes que garantizan los derechos de las mujeres desde la Constitución Política de 1991 y cómo se aplican? Razonamiento de la pregunta problema. Colombia ha sido escenario de un sinfín de luchas en pro al reconocimiento de los derechos de la mujer, mediante los cuales se ha venido acortando poco a poco la brecha de desigualdad que ha existido siempre. Pero hay que ser sinceros, tal parece que los alcances del Estado para hacer valer y cumplir lo demandado por las mujeres se ha quedado demasiado corto. A pesar de que las mujeres colombianas juegan un papel importante y dinámico en la economía, en la cultura, en la organización comunitaria y social, también son las principales víctimas de violaciones, de masacres, de torturas, de desapariciones forzadas, etc. Hoy en día, las mujeres colombianas están exigiendo la superación de las desigualdades, las cuales viven a diario y que se expresan en áreas como la salud, la seguridad, la educación y entre muchos otros. Bueno, ahora voy a hablar sobre el marco teórico. Para hablar de los derechos de la mujer en Colombia hay que enfatizar primeramente en la lucha femenina. Una de las figuras más importantes es Policarpa Salabarrieta, mujer que a principios del siglo XX jugó un papel clave en la independencia de Colombia y que gracias a esto contribuyó a que las mujeres pudieran llegar a ser consideradas cabezas de hogar y que aquellas que se encontraban en calidad de esclavas pudieran recobrar su libertad. También tenemos a Laura Rojas, quien estudió en el exterior y al regresar a Colombia intentó fundar varias escuelas para mujeres, las cuales obviamente eran muy mal vistas en ese entonces. Sin embargo, ella creía que las mujeres tenían el mismo derecho que tenían los hombres a prepararse profesionalmente. No fue sino hasta el año 1933 cuando en Colombia se le permitió a las mujeres el acceso a la educación como un derecho a través del decreto 1972. La Universidad Nacional de Colombia fue la primera en admitir mujeres en sus instalaciones educativas y tan solo un año antes, es decir en 1932, se les reconoció a la mujer como sujeto de derecho mediante la Ley 28. Ahora bien, en este sentido y siguiendo una línea, las mujeres al volverse sujetos de derecho en Colombia empezaron a pelear por sus diversos derechos, como el derecho al sufragio, el derecho a elegir y ser elegidas, iniciando así una nueva lucha, que fue por que se le permitiera a las mujeres ejercer su derecho al voto, el cual viene siendo una pelea de mucho antes, pero no fue sino hasta los años 30 que tuvo su mayor fuerza. En el año 1954 fue oficialmente un derecho y el hecho histórico en sí se dio en 1957 a través de un plebiscito. Bueno, dentro de nuestro ordenamiento jurídico y más exactamente en nuestra Carta Política se encuentra el artículo 42, el cual no va dirigido estrictamente a las mujeres,
pero es utilizado la mayoría de las veces para defender los derechos de estas cuando han sido vulnerados en un contexto familiar, como lo es la violencia doméstica. También está proferido en la Ley 294 del año 1996, que habla más abiertamente del tema y con mayor profundidad. También habla sobre la violencia marital, que antes era muy normalizada y que luego de esto se convirtió en un crimen. Y ahora también me gustaría destacar el artículo 43, el cual es de vital importancia, ya que en esta el Estado expresa su apoyo hacia las mujeres que son cabeza de hogar. Este artículo es de vital importancia debido a que muestra el contraste de lo que era antes, cuando la sociedad rechazaba totalmente a las madres solteras que tenían que velar por sí misma y por sus hijos, y la actualidad, donde el ordenamiento jurídico y hasta la perspectiva social apoya a estas madres